A veces, lo imposible puede llegar a parecerse y subyugar nuestros sentidos con una situación inesperada, desafiando nuestra comprensión, nuestras creencias. Y mientras lo impensable aflora y se materializa, nos hace cuestionar si la realidad en la que vivimos está completa y que quizás no somos conscientes que hay algo más, pues ese algo existe y está ahí, derrumbando todo aquello que creíamos conocer sobre nuestro mundo. Pero si el encuentro con lo extraordinario ocurre ante la vista de varios testigos, la experiencia puede resultar aterradora o desconcertante, como así ocurrió el 6 de enero de 1969 en un bar ubicado frente a la ahora en ruinas Sanatorio para Tuberculosos de Pedroza, al sur de la bahía de Santander y muy próxima al poblado de Pontejos. Eran las 8:45 p.m. cuando Meren Merino, dueña de aquel bar, se hallaba preparando la comida de sus clientes. Mientras se encontraba en estos quehaceres, observó a través de un amplio ventanal una luz intensa a la cual no prestó mucha atención, pero que provenía de una pradera situada al frente de su bar. Aquello no debería de estar allí, pero continuó con su labor. Exactamente a las 9 p.m. entra en aquella cocina su hija de 25 años, Felicidad Fernández Merino, que sí le prestó atención porque aquella luminosidad no era normal. Observó a través de la ventana un extraño cuadrado luminoso, así como a un ser de apariencia humana que se hallaba en su interior. Le comentó a la madre lo que estaba viendo, pero esta estaba tan agobiada con el trabajo en aquella cocina que no le hizo caso. Ante aquella negativa de su madre, la joven llamó a gritos a su amiga Paquita, de su misma edad. Cuando llega Paquita a la cocina y ve el fenómeno con sus propios ojos, Meren Merino decide comprobar lo que está pasando, y las tres mujeres se quedan asombradas mirando detenidamente lo imposible, lo insólito. No satisfechas de ver aquella luz a través de los cristales de la ventana, la abrieron para contemplar el fenómeno sin los cristales de por medio. Fuera lo que sea que estuvieran viendo, estaba aproximadamente a 30 metros de distancia y a una altura de 3 metros sobre aquel prado. El objeto fue descrito como un cuadrado de 4 o 5 metros de lado. Tenía una luz blanco-anaranjada que era muy intensa, pero que dejaba entrever la silueta de un hombre que se dirigía de un extremo a otro, y este movimiento lo realizó varias veces. Los testigos también contaron que de pronto, de la derecha de aquel objeto, surge una figura exactamente igual y ambas se juntaron en la parte izquierda del cuadrado. Mientras esto ocurría, por la parte opuesta aparecieron 3 siluetas más y en breve los 5 seres se reunieron en el centro mostrando unos movimientos algo mecánicos, sus cuerpos eran rígidos y con los brazos caídos. La descripción que dieron los testigos de estos seres es que medían en torno a los 2 metros de alto, eran esbeltos, de rasgos normales, pelo castaño claro, y vestían un momo oscuro pegado al torso y ajustado en las mangas y el cuello. Antonio, el encargado del mostrador y de unos 35 años de edad, también entró en aquella cocina para ver si pasaba algo. Así fue como Antonio se convirtió en el cuarto testigo de uno de los casos casi perfecto de avistamiento ovni y encuentro con humanoides en la península ibérica. Los 4 testigos estuvieron observando a estos seres durante 5 minutos. El miedo y la impresión fue tan grande que no pudieron aguantar y salieron corriendo al exterior del bar dando gritos. En un momento de aquella algarabía, Antonio se arma de valor y se sube a una tapia que separa el bar del prado. Fue entonces cuando la presencia de esos 5 seres se difuminaron de aquel cuadrado brillante que posteriormente se apagó de un modo abrupto, y se hizo visible el cuerpo de un objeto de unos 10 o 12 metros de diámetro. En realidad, lo que estaban observando los testigos era la cabina iluminada de una nave desconocida, y hasta ese momento su fuselaje había permanecido invisible. Aquella nave tenía la forma de una cúpula semiesférica con 3 esferas o semicírculos de color oscuro bajo la base plana del mismo,
también oscura, y tenía un color grisáceo plateado ligeramente fosforescente. Aquel ovni aumentó su luminosidad y se elevó produciendo un resplandor que permitía observar la hierba y los árboles a lo lejos. Desapareció en dirección sur en apenas 10 segundos, dejando tras de sí una estela luminosa que permaneció aproximadamente unos 15 minutos. Tras el incidente, varios investigadores fueron al lugar, pero no encontraron ninguna evidencia física que pudiera avalar el testimonio de aquellas 4 personas, que hasta entonces jamás habían tenido algún problema. Sus facultades mentales eran normales y con muy buena salud. 4 décadas después de aquel suceso, 2 jóvenes investigadores, nuestros amigos Miguel Ángel Ruiz y Juan Gómez, deciden ir a aquel lugar a recabar más información de aquel épico encuentro con lo desconocido. Su trabajo les condujo hasta un 5º testigo que hasta entonces nunca había hablado de lo ocurrido ese 6 de enero de 1969. Se trata de Ricardo Cavada, vecino de 84 años que recuerda perfectamente aquel incidente. Según contó el bueno de Ricardo a nuestros 2 amigos, es que aquel día y a la hora del evento se encontraba de camino por la carretera llevando unos pollos a su hermana que los necesitaba esa noche. Sobre su experiencia dijo lo siguiente: me iré hacia la finca frente al bar y vi una esfera enorme a poca distancia del suelo. Tenía el tamaño de mi casa o más. Era color anaranjado y superaba en altura incluso a los eucaliptos. Era como de cristal, pero no podía ver el interior. Además, estaba hecha la esfera como en cuadrados de aproximadamente 1 metro cada uno. De repente, la esfera se marchó en dirección a la costa y cuando lo hizo, pude escuchar un sonido como un zzzz. Pero lo que más me dejó sin palabras fue que el movimiento dejó una estela y que saltaban chispas. Aún tiemblo después de tanto tiempo al recordarlo. Como temblaba esa noche cuando llegué a casa de mi hermana. Ricardo confiesa que si no contó antes lo que vio fue por el miedo al descrédito de sus vecinos, familiares y amigos. Pero que ya a su edad no le importa si le creen o no, pues tras tantos años examinando en su mente aquel encuentro, está convencido de que lo que vio no solo fue real, sino que aquella nave no era terrestre. En un mundo como el nuestro, regido rigurosamente por la ciencia, que trata de explicar la naturaleza de nuestra realidad a partir de leyes físicas que han sido demostradas previamente gracias al estudio de la observación de eventos y fenómenos, en unos casos mesurables, en otros teóricos cuando no hay evidencia de su existencia física. En un mundo así, ¿qué cabida tiene el testimonio humano? ¿Tiene algún valor los testimonios de Meren, Felicidad, Paquita, Antonio y Ricardo sobre un extraño evento ocurrido el 6 de enero de 1969? ¿Acaso el testimonio del observador es tan válido como una evidencia física? ¿Qué credibilidad le da usted a un fenómeno descrito por 5 observadores diferentes en el que todos afirman haber visto lo mismo? Os dejamos con las reflexiones anteriores y os esperamos en el siguiente vídeo.